بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Todas las alabanzas pertenecen a Allah, lo glorificamos y nos encomendamos en Él, nos refugiamos en Allah del mal que hay en nuestro ego y del que puedan generar nuestras malas acciones. A quien Allah guíe, nadie lo podrá desviar, pero a quien Él desvíe, nadie lo podrá guiar. Doy testimonio de que no hay nada ni nadie que es digno de ser adorado, salvo Allah, único sin asociados. Y doy testimonio que Muhammad es su siervo y su mensajero. O Allah bendice a Muhammad, a su familia, a sus compañeros y a todos que sigan su guía hasta el día del juicio final. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Creyentes, tengan temor de Allah como es debido y no mueran sino musulmanes sometidos a él. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Seres humanos, tengan temor de su Señor, quien los ha creado de un solo ser, del que creó a su cónyuge y hizo descender de ambos muchos hombres y mujeres. Tengan temor de Allah, en cuyo nombre se reclaman sus derechos, y respeten los lazos familiares. Allah los observa. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Creyentes, tengan temor de Allah y hablen solo con la verdad. Si lo hacen, Él hará virtuosas sus obras y perdonará sus pecados. Quien obedece a Allah y a su mensajero obtendrá un triunfo grandioso. Hermanos y hermanas, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Que la paz, la misericordia y las bendiciones de Allah sean con todos ustedes, hermanos y hermanas. Entonces, gracias a Allah que nos ha permitido ver el viernes pasado el tema del arrepentimiento y que es muy importante para todo ser humano en general y para el musulmán en especial. Y que Allah en varias ocasiones del Corán nos invita al arrepentimiento, nos invita a volvernos a Él, a volvernos al camino recto, después de desviarnos. Nos invita, desviarnos de la creencia, digamos, en Dios o en los profetas y mensajeros o en los libros, ¿no? Como son los no musulmanes, o también desviarse, digamos, del camino, dejando de cumplir o abandonando, por ejemplo, las 5 oraciones, o abandonando el velo, o abandonando el buen comportamiento, o abandonando una enseñanza del Islam en general, ¿no? Ya que son infinitas. Pues también Allah nos ordena a volver al camino y a volver a cumplir con las órdenes de Allah que, por ejemplo, no cumplimos o que abandonamos. Y también para los pecadores que pecan y que cometen pecados y que los pecados que Allah ha prohibido. Entonces Allah nos invita a volver al camino y arrepentirnos de estos pecados y pedir perdón a Allah subhanahu wa ta'ala infinitas veces y hacer buenas acciones para que cubran las malas acciones que hemos cometido y así podamos volver poco a poco al camino correcto. Entonces hoy en este sermón, inshallah, con la ayuda de Allah y con su permiso, vamos a ver el peligro de los pecados. El peligro de los pecados. Hasta dónde los pecados nos pueden llevar, ¿no? Y cuál es la razón por la cual Allah nos ha prohibido, digamos, muchísimas cosas, ¿no? Muchísimas cosas. Entonces, pues como en primer lugar, y el gran peligro de los pecados es cuando desobedeces a Allah. Ese es el gran peligro.
Porque ¿sabes a quién desobedeces? Lo que pasa es que no conocemos a Allah verdaderamente, o no conocemos a Allah completamente. Eso es lo que nos deja o nos permite, digamos, entre comillas, cometer pecados e ir en contra de las leyes de Allah y transgredir sus leyes. Entonces, la razón de todo eso es que no conocemos verdaderamente y o completamente a Allah. Saben que si hubiéramos conocido bien a Allah, no podríamos nunca desobedecerlo, no podríamos nunca abandonar o no cumplir con una de sus órdenes, y por sí, o en el caso de que cayemos en el pecado, y que supongo que va a ser menor, porque las personas que conocen verdaderamente a Allah, debido a la fe que tienen en Allah y debido a que conocen y tienen conocimiento completo y verdadero sobre Allah, si cometen pecados menores, salvo si Allah, o sea, obviamente con la ayuda de Allah, ¿no? Si no cometen pecados mayores es porque Allah los mantiene y porque ellos merecen esto. ¿Por qué? Porque se mantienen en el camino, es decir, cumplen con las órdenes de Allah y también abandonan lo que Allah ha prohibido. Entonces, el gran peligro y el primer peligro es que los pecadores van en contra de Allah, van en contra de su creador, van en contra de su Señor, su dueño, el que tiene control sobre todo lo que ha creado. Van en contra de aquel que nos da la vida, nos da la muerte, en contra de aquel que el día del juicio nos va a preguntar, nos va a juzgar. Vamos en contra de aquel que tiene los cielos y la tierra y todos los asuntos en sus manos. En contra de aquel que tiene todo bajo su control y su dominio. Entonces, este es el gran peligro, ¿no? Muchas personas piensan que, por ejemplo, Allah cuando pone una sanción por haber cometido un pecado, les parece que es incorrecto aplicar esa sanción, o que no es así, porque desconocen a Allah, desconocen a aquel que en su contra ha sido cometido, tal pecado, o en su contra tal persona ha cometido o ha desobedecido a Allah. ¿Ya? Porque Allah sí nos enseña, valorar a Allah, apreciar a Allah, respetar a Allah subhanahu wa ta'ala. Y respetar a Allah o respetar sus leyes significa respetar a Allah. Respetar sus leyes de Allah y su palabra y las enseñanzas, pues es respetar a Allah subhanahu wa ta'ala. Entonces, sí, y eso es más que suficiente que sea un gran peligro de los pecados que nosotros cometemos. Por eso el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, en un hadith, pues hablando con Aisha, su esposa, que Allah esté complacido con ella, pues dijo que el creyente cuando comete un pecado está triste, se pone triste y está preocupado y tiene temor y tiene miedo. ¿Por qué? Porque es creyente. Y no se dice creyente aquel que no traduce su fe o su creencia en Allah en práctica. Es decir, no la hace una forma de vida, no la hace un modo de vida.
Ese es el creyente verdadero. Hablamos aquí del creyente verdadero. No hablamos de aquel que dice, sí, yo creo en Dios, pero en la práctica, en verdad, no cree. Entonces, de este no hablamos. Entonces dijo que el creyente, pues el verdadero, obviamente, está cuando comete un pecado, aunque sea, no digo aunque sea, porque igual es un pecado. Una mentira, ¿no? O sea, se pone triste. ¿Por qué? Porque ha cometido un pecado. Y sabe en contra de quién ha sido cometido ese pecado. Y sabe a quién ha desobedecido. Sabe a quién o quién, digamos, o qué leyes ha transgredido. Son las leyes de Allah. De Allah, el creador, el soberano de todo. Es por eso el creyente se pone triste. Pero el no creyente, cuando comete un pecado, dijo el profeta Muhammad sallam describiendo a aquel que, o sea, el no creyente verdadero, pues es como si aquí, digamos, así dijo, es como si viene una mosca y se para aquí encima de la nariz y la hace así. Y se fue, o sea, y no siente y no, pues no se pone triste como el creyente verdadero, ¿no? Por haber cometido un pecado. Entonces, sí viene el, digamos, o sea, el sentir de que ha cometido un pecado, pero, o sea, en un toque nomás. Y se va ese sentir como se va la mosca, como hace así, ¿no? Para que se vaya la mosca de su nariz. Así dijo el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Entonces, y eso es muy, muy peligroso. Eso es muy peligroso. Eso da a entender que hay falta de fe. Que hay falta de fe. Que hay falta de conocimiento. De conocimiento sobre Allah. De conocimiento sobre nuestro Creador. De conocimiento sobre nuestro Dios. El único que merece ser adorado. Y eso da a entender que aún no entendemos el Islam. Que aún no somos siervos de Allah. Entonces, hay mucho que decir sobre el primer peligro de los pecados, pero el tiempo no nos permite. Los demás pecados, perdón, los demás peligros, pues, son varios. Por ejemplo, que Allah subhanahu wa ta'ala te quita la bendición, ¿no? Si eres bendecido y cometes un pecado y no te arrepientes y cometes varios pecados, ¿no? Y no te apresuras al toque a borrar ese pecado antes de que lleguen las malas consecuencias, ¿no? Debido a lo que has cometido, entonces Allah pues te quita la bendición. Si Allah te ha dado bendición, te quita, o sea, la bendición pues es otra cosa. La bendición en el tiempo, la bendición en la salud, la bendición en el entendimiento, en la comprensión, ¿no? La bendición de los hijos, la bendición en el trabajo, la bendición en la plata, pues la bendición de Allah es infinita. Es infinita. ¿Ya? Y las bendiciones de Allah son varias y muchísimas. Y son diferentes también. Entonces Allah te quita la bendición en todas sus formas y maneras. O parcial, puede ser parcial o también, digamos, completa. ¿Ya? También Allah subhanahu wa ta'ala no te ayuda a hacer buenas acciones. Allah no te ayuda a hacer buenas acciones. ¿Por qué? Porque no mereces. Porque como hemos dicho antes, que has desobedecido a Allah, que has transgredido las leyes de Allah. Por eso a veces nos preguntamos,
pero ¿por qué no puedo levantarme a las 5 de la madrugada, por ejemplo, para rezar el Fajr? Tenemos que ver qué hacemos con Allah, o qué cometemos en contra de Allah, o qué es lo que desobedecemos, o qué cosa, no cumplimos, o qué cosa cometemos, o qué pecado cometemos. Eso, sus consecuencias es no tener bendición, es no tener, fuerza y ayuda de Allah para rezar el Fajr. ¿Sabes qué es? ¿Saben qué es rezar el Fajr? Levantarse a rezar el Fajr. Eso no se da a cualquiera. Se da solamente a las personas que merecen. ¿Por qué? Porque el rezo del Fajr es algo muy, muy valioso. Es algo que es cuando tú sientes, cuando rezas el Fajr de verdad y como debe ser, lo que sientes es algo que no se puede comprar con plata. De hecho, el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijo en un hadith que rezar las 2 rak'as del Fajr, solo las 2 voluntarias que rezamos antes de rezar el Fajr obligatorio, dijo, rezar las 2 rak'as del Fajr es mejor que ser el dueño del mundo entero y lo que hay en ello. Es mejor que ser el dueño del mundo entero y lo que hay en ello. ¿Por qué? Porque lo que sientes a la hora de rezar el Fajr correctamente y como debe ser, es algo superior. Es algo único. Porque no estás en la vida de los humanos, ¿no? Sino estás en otra vida. Viajas con tu alma cuando estás rezando y cuando estás leyendo Corán y estás viviendo con el Corán, viviendo con lo que dices, pues estás en otra vida. No estás en esta vida de los humanos. Es por esa razón Allah te priva de rezar el Fajr, o en el caso de que te levantas a rezar el Fajr, Allah te priva de ese sentimiento. Y Allah te priva de esa bendición que sientes. De ese viaje que viajas, o que viaja el creyente verdadero cuando reza, o cuando sí se mantiene en el camino, y el creyente verdadero que cumple con las órdenes de Allah y que abandona, ¿no?, los pecados, o lo que Allah ha prohibido. Entre los peligros también y eso también para el Dhuhr, para el Asr, para el Maghrib, para el Isha, también para las acciones voluntarias como las 12 rak'as que hacemos, o para el Tarawih, o para Qiyam al-Layl, que son las oraciones nocturnas, que son voluntarias, que se hacen, por ejemplo, 1 hora antes del Fajr, 1 hora antes o 2 horas antes del Adhan del Fajr, ¿no? Mientras que la gente está durmiendo, tú estás ante Allah y estás rezando a Allah y estás, como dijimos, estás en otra vida, en la vida en la vida de los siervos verdaderos de Allah subhanahu wa ta'ala. También, pues, entre los peligros de los pecados, ¿no?, como ya dijimos, es no tener comprensión. Es no tener comprensión. O sea, si tú quieres comprender, por ejemplo, una ley del Corán, o la quieres memorizar, o un hadith, o quieres hacer otras acciones como, por ejemplo, ayudar a pobres, o apoyar, o hacer donaciones, Allah no te ayuda a hacer esto. ¿Por qué? Porque no mereces ser de las personas que hacen esto y que merecen la recompensa por hacer esto. ¿Por qué? Porque desobedeces a Allah. Porque la influencia o las consecuencias, o entre las consecuencias, las malas consecuencias de los pecados son estas. De que te privas de hacer otras buenas acciones, como visitar a familiares, que en el Islam es una buena acción que mereces por ella una recompensa,
no quiere decir una, sino es decir, una recompensa que Allah subhanahu wa ta'ala sabe cuánta. Sabe, digamos, la cantidad de esta, o el valor, o el peso de esa recompensa. También Allah subhanahu wa ta'ala, o te privas de, digamos, de hacer donaciones que recibes o que mereces por ello, también una recompensa, etc. Entonces, hermanos, estos son solo algunos de los peligros y de las malas consecuencias de los pecados, ¿no? Para que sepamos que cuando, por ejemplo, no podemos, o sea, cuando, por ejemplo, queremos sí levantarnos a la hora del Fajr, o queremos sí rezar, o queremos ponernos el velo, para el caso de las mujeres, o queremos tener buen comportamiento, o queremos corregirnos y corregir nuestro ego, entonces, cuando no nos damos eso, tenemos que ver por qué. Tenemos que chequear y verificar lo que hacemos. Si hemos cometido un pecado o no. Si nos hemos arrepentido de los pecados que hemos cometido o no. Entonces, primero, tenemos que limpiarnos de los pecados. Como dijimos el viernes anterior, tenemos que arrepentirnos. Y ya hemos visto, o sea, cómo nos arrepentimos. Ya, tenemos que arrepentirnos y pedir perdón frecuentemente a Allah subhanahu wa ta'ala, como nos enseñó el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam mismo, ¿no? Que no cometía pecados, pero igual pedía perdón, como en un hadith figura, 70 veces a Allah subhanahu wa ta'ala en el día. Y en otro hadith pide a Allah subhanahu wa ta'ala 100 veces el perdón a Allah subhanahu wa ta'ala o sea, pide 100 veces perdón a Allah subhanahu wa ta'ala. Y antes del Fajr, en Qiyam Layl, reza hasta que se sangra por debajo, o sea, de los pies. Y cuando fue preguntado, ¿no? ¿Por qué haces esto hasta que te sangres? ¿No? Dijo, ¿acaso no debo ser un siervo agradecido con Allah? Porque Allah le ha bendecido con muchas gracias, ¿no? Entonces así debemos entender el Islam, ¿no? Y es así, y por esas razones, digamos, nos privamos de muchas cosas. Entonces, cuando nos preguntamos por qué yo no puedo, por ejemplo, memorizar Corán, por qué no puedo, o por qué no siento, digamos, o por qué no puedo comprender el Corán, o una parte del Corán, o algo así, tenemos que ver qué es lo que hemos cometido como pecados. Y tenemos que arrepentirnos, ¿no? Y tenemos que hacer buenas acciones. Y cuando Allah ve que somos sinceros y que sí queremos de verdad volver al camino de Allah y ser siervos verdaderos de Allah y ser creyentes verdaderamente, ¿ya? Entonces ahí Allah nos da la bendición, nos da la comprensión, nos da la ayuda, nos da la fuerza y la salud para poder estar con los siervos verdaderos de Allah y sentir la vida, ¿no? Sentir que sí somos vivos, ¿ya? Y sentir la vida y sentir a Allah subhanahu wa ta'ala. Entonces pido a Allah subhanahu wa ta'ala que nos haga de sus siervos virtuosos, que nos haga de los creyentes verdaderos y que nos aleje de los pecados, y que nos perdone lo que hemos cometido, y que nos conceda un arrepentimiento sincero. Amén. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.